Nunca olvidaré aquella vez en la que todo cambió entre mi padrastro y yo. No sé si fue un error o un punto de no retorno, pero hay momentos que se quedan grabados en la mente para siempre, como una grieta que se abre en tu interior sin que nadie más la note. Y sí, él me partió aquel día en dos. No tengo claro si esto que estoy haciendo es una confesión, una liberación o simplemente una forma de vaciarme sin romperme por dentro. Pero lo necesito. Me llamo Clara, tengo 21 años y comparto piso con mi madre y su pareja, Marcos. Él apareció en nuestras vidas cuando yo tenía 15, justo cuando empecé a cambiar más por dentro que por fuera. Desde que llegó, se comportó de forma educada, casi distante. No intentó ocupar el rol de padre, y eso me pareció perfecto, cada uno en su espacio. Y funcionó durante años, hasta que dejó de hacerlo. Lo curioso es que todo empezó por una tontería. Un sábado cualquiera por la tarde, yo me estaba cambiando en mi habitación y dejé la puerta entreabierta sin querer. Él entró buscando algo, sin llamar, y me pilló en ropa interior. Nos quedamos paralizados. Él se limitó a decir un perdona antes de marcharse, pero algo invisible se quedó flotando entre los dos. No sabría cómo describirlo, pero era como si su mirada se hubiera quedado adherida a mi piel. Y no era una mirada cualquiera. Intenté ignorarlo. Me repetí que había sido un malentendido, que mi cabeza lo estaba exagerando, que fue una casualidad sin más. Me obligaba a creer que estaba haciendo una montaña de un simple cruce de ojos. Pero desde ese día, cada vez que me lo encontraba por la casa, sentía una presión en el pecho, como si el ambiente se volviera más espeso solo con su presencia. Por fuera fingía normalidad, pero por dentro iba guardando cada gesto, cada silencio que antes no existía. Eso era lo que me confundía. No decía nada fuera de lugar, no se acercaba de forma extraña, pero había algo, una especie de comunicación muda que solo nosotros parecíamos entender, como si hubiéramos empezado a hablar en un código del que no se podía salir, y en lugar de alejarme, empecé a observarlo más, a estudiar cada una de sus actitudes. Buscaba sin querer una señal, algo que me dijera si aquello que yo sentía era real o estaba solo en mi cabeza. Hasta que un día pasó algo. Mi madre ya se había ido al trabajo y él preparaba café. Me preguntó si quería una taza y al hacerlo, su mirada se detuvo en mi cuello más de la cuenta. Me quedé sin saber dónde mirar. Fue como si el aire se congelara. Él era mucho mayor que yo, el compañero de mi madre, y sin embargo, algo en esa mirada me provocó un vértigo extraño. Me pregunté si siempre me había mirado así, y simplemente yo no lo había notado. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había algo ahí que no queríamos nombrar? Me sentía absurda, culpable por tener ese tipo de pensamientos, pero no podía evitarlo. Incluso recordaba a menudo el momento en que me vio en ropa interior. No porque quisiera, sino porque mi cabeza volvía allí una y otra vez, como si intentara darle sentido a todo esto. Me decía que no pasó nada, pero a la vez imaginaba todo lo que podría haber pasado. Sin querer, empecé a arreglarme un poco más. Me perfumaba, aunque no tuviera planes. Me peinaba con más cuidado. Me quedaba en el salón sin razón. Si escuchaba que él estaba en la cocina, de repente yo tenía hambre o sed. Me inventaba excusas para estar cerca. No era provocación. Era algo más confuso, más retorcido. Necesitaba saber si yo estaba sola en esto. Y cada gesto suyo me enredaba más. Si me evitaba, creía que era porque sentía lo mismo y se resistía. Si me hablaba, analizaba cada palabra. Todo me parecía una pista, una posible confirmación de que él también lo notaba.
volvía loca pensando, ¿por qué me había sonreído de esa manera? ¿Por qué había dicho que me sentaba bien ese jersey? Era un bucle mental constante. Y lo peor de todo es que me gustaba esa atención. Me hacía sentir especial. Me hacía sentir vista. Aunque fuera una locura, me gustaba. Era como caminar por una cuerda floja sin saber si quería caer o llegar al otro lado. Pero no era solo cosa mía. Y no tardé en comprobarlo. Todo se intensificó el día de una boda. Fuimos los tres. Mi madre feliz, bailando, como siempre. Yo me quedé sola un momento y Marcos se acercó. Me preguntó si quería bailar. Asentí sin pensar. En la pista, sus manos se posaron en mi cintura con una suavidad extraña. Me miró con una intensidad que no había mostrado antes. Lo sentí. No era un simple baile. Después volvimos a la mesa. Mi madre seguía con sus amigas, ajena a todo. Él me ofreció un vaso de agua. Nuestras manos se rozaron y sentí una electricidad incómoda. Poco después me dijo si le acompañaba al baño porque el traje le estaba dando problemas. Yo no entendía nada, pero le seguí. Dentro, se bajó los pantalones y me enseñó una rosadura. Dijo que la etiqueta le estaba matando, pero su forma de mirarme, eso decía otra cosa. Fue ahí cuando sucedió. Le ayudé, sí, vamos, me llenó la boca, ya me entiendes. Pero lo que ocurrió no fue solo eso. Algo nos asió a ambos. Fue una rendija que se abrió entre los dos y que no se volvería a cerrar. De vuelta a casa, mi madre dormía en el asiento trasero. Marcos conducía. Yo miraba por la ventanilla. Y entonces dijo, últimamente no reconozco a tu madre. No me lo esperaba. Era más un pensamiento en voz alta que otra cosa. Me habló de rutina, de desconexión, de sentirse solo. Y en lugar de apartarme, me quedé escuchando. Me sentí parte de algo que no debería ser mío. Pero no mencionó nada de lo que había pasado en el baño. No había supuesto nada para él, solo sus problemas con mi madre. Ahí supe que yo no era el centro de nada. Y me dolió más de lo que quería admitir. Al llegar a casa, mi madre se fue directa a la cama. Yo me encerré en mi habitación, pero entonces escuché unos pasos. Era él. Tocó la puerta. Dudé, pero abrí. Me dijo que no debería estar allí. Y yo asentí, sin cerrarla. Se sentó en mi cama. Yo seguía de pie. Me ardían las mejillas. Me dijo que no podía seguir fingiendo. No me tocó. No me besó. Solo habló. Me senté a su lado. Le dije que no entendía nada. Y era cierto. Pero tampoco quería que parara. Me preguntó si quería que se fuera. No respondí. Se quedó. Rozó mi pierna. Y con ese gesto, todo se desencadenó. No fue romántico ni apasionado. Fue torpe, real, lleno de silencios y miradas confusas. Movió su mano hasta el fin, hasta que no pude más. Después se marchó sin decir nada más. Me quedé tumbada, sin poder dormir. Sentía que me habían arrancado algo y a la vez me habían dado otra cosa que no sabía cómo manejar. Al día siguiente, todo siguió igual. Mi madre me abrazó como siempre. Yo mentí. Le dije que lo pasé bien. Por dentro, solo quería gritar. Los días pasaron. Fingíamos que nada había cambiado. Pero cada vez que lo veía, cada vez que me miraba, me temblaba algo por dentro. Una tarde, nos cruzamos en la cocina. Me acarició la mejilla apenas un instante. Subí corriendo. No podía soportarlo. Quería parar de pensar en él, pero no podía. Una noche, encontré una nota suya. No sé cómo seguir fingiendo. La leí una y otra vez. No respondí, pero esa noche bajé al patio. Estaba allí, fumando. Me acerqué, me abrazó. No hubo palabras, no hubo besos. Solo un abrazo largo, lleno de miedo, deseo y algo parecido a la tristeza. Desde entonces no hablamos del tema. Pero
Cada roce accidental, cada mirada, traía todo de vuelta. Era como una herida abierta. Mi madre seguía sin saber nada. Reía, cocinaba, preguntaba si necesitaba algo, y yo solo quería que todo explotara o desapareciera. Una tarde, coincidimos de nuevo en el salón, solo nosotros dos. La luz era tenue, el ambiente denso. Se acercó, me cogió la mano. No dijo nada, pero lo entendí todo. No sabía si huir o quedarme. Me sentía atrapada. Seguían pasando los días. Y otra vez ocurrió. No fue solo físico. Fue una forma de admitir que estábamos rotos. Rotos, pero juntos. Después de eso, supe que tenía que marcharme. Le dije a mi madre que me iba a casa de una amiga. No di más explicaciones. Antes de salir, me crucé con Marcos. Nos miramos. Supe que algo se había roto del todo. Durante esos días fuera, intenté aclararme. ¿Era amor? ¿Era refugio? No lo sé. Me dolía pensar en mi madre, en mí, en todo. Cuando volví, nada había cambiado, pero yo sí. Tenía miedo. Miedo de mirarle, de mirar a mi madre. Miedo de seguir fingiendo. Pero seguimos, hasta hoy. Hoy, por fin, me atrevo a contarlo, porque si no lo saco, me va a devorar por dentro.